bien, pues vamos a nuestros relatos. Hoy comenzamos con el primer relato, Génesis 1. Antes tenemos que explicar. Toda la teoría de la creación, todos los relatos de la creación están contenidos en el primer y en el segundo capítulo. Y lo están, entre comillas, por duplicado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos dos relatos de la creación. Dos relatos que son distintos pero complementarios. ¿Y por qué? Qué cosa más rara, ¿no? Siempre les pregunto a los alumnos, ¿se equivocaría el editor? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué puso dos relatos juntos? A lo mejor hubiera sido mejor uno al principio y otro al final de estos 11 capítulos. ¿Por qué están juntos? Bueno, pues como hemos visto, son narraciones simbólicas y la simbología es tan rica y tan grande que para poder contener todo lo que conlleva la creación del mundo y la creación del hombre, se necesitan ambos relatos. Cada uno de ellos me va a mostrar una realidad distinta, una cara de este prisma tan impresionante que es la creación. Y entre ellos, nada pasa desapercibido. El editor y el autor sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Vamos a ver un ejemplo de cómo estos dos relatos se entienden perfectamente. Y con este ejemplo nos daremos cuenta también, como muchas veces hemos leído la escritura y muchas cosas nos han pasado desapercibidas. La leemos y no caemos en la cuenta en estos pequeños detalles que van a dar mucha luz, mucha luz. ¿Cómo comienza Génesis 1? Comienza así. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Y cómo comienza el segundo relato? Génesis 2:4. El segundo relato comienza en 2:4. Dice, el día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, es decir, el primer relato me va a narrar todo este acontecimiento desde arriba hasta abajo, desde el cielo hasta la tierra. Y el segundo relato me lo va a narrar desde la tierra al cielo. A cada relato le vamos a dar un nombre distinto para poder centrarnos y comprender lo que es. Pero fijaros, hasta en eso se han puesto de acuerdo. En el primero dice Dios. El nombre de Dios es Elohim. El que utiliza es Elohim, que es un nombre genérico para hablar de cualquier Dios. Cuando algo es divino, se habla de Elohim. El es un prefijo que significa divinidad. Pero sin embargo, el segundo relato dice Yahvé Elohim. Yahvé es el tetragrammatón divino, ese nombre impronunciable. Ese Dios del primer relato, en el segundo nos dicen, ese Dios tiene un nombre que ha sido revelado y que es Yahvé. ¿Veis, no? Cómo uno y otro van a concordar absolutamente en todo. Pero vamos a comenzar con el texto del primer relato. Quizás es el más conocido de los dos. El primer relato va a ir describiendo poco a poco, todo en 6 días y de manera muy ordenada y muy organizada. Primer día esto, primer día lo otro, se repiten. Aquí vamos a ver el lenguaje judío, como es un lenguaje muy repetitivo, muy constante. ¿Y qué es lo que me está mostrando este primer relato? Pues esta descripción va a aparecer con estos mismos parámetros en otros lugares de la Sagrada Escritura. En las descripciones de los templos, si recordáis, todas esas medidas del templo tiene que tener tantos metros en el muro, tantos metros en el patio, tantos metros en los laterales. Tendrá que haber esta distancia, esta otra distancia. Parece que esa precisión es la misma que aparece en este primer relato. ¿Por qué? Porque el primer relato va a hablar de que el mundo ha sido creado como un inmenso templo donde el hombre se va a encontrar con Dios. El mundo, la creación, es el lugar donde Dios y el hombre se van a encontrar. Para esto ha sido creado el mundo. Este relato es un relato que conocemos con el nombre de relato metafísico. ¿Por qué metafísico? Porque va a llamar al existir. Ahora veremos cómo va diciendo cada palabra, pero es un paso de la nada al ser. Por eso llamamos metafísica, un relato que nos habla de la existencia de las cosas. Este va a ser el punto central de Génesis 1. Y así comienza.
al principio, Bereshit, que es el nombre del libro de Génesis, Dios creó el cielo y la tierra. Creó. Este verbo, crear, en hebreo es bará, que es un verbo que solo puede ser atribuido a Dios. Es decir, el hombre no puede bará. El hombre solo hace, fabrica, porque el hombre necesita materia para poder realizar las cosas. El verbo bara se utiliza para una creación sin materia, una creación que parte de cero y por lo tanto solo se puede atribuir a Dios. ¿Y qué es lo que crea? Al principio, al comienzo de todo, crea el cielo y la tierra. Veíamos cómo está descrito desde arriba hasta abajo. Este cielo no es el firmamento. El cielo está haciendo referencia a todas las criaturas celestes. Sabemos que la creación no es solo material, sino también espiritual. Los ángeles, ese es el cielo que Dios creó, todas las criaturas celestes y eternas, que veremos más en profundidad. Y la tierra, toda la creación tal como la conocemos. Y dice el versículo 2, la tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios, Ruá Elohim, se cernía sobre las aguas. Informe y vacía. Todo era un caos. Los hebreos no utilizan la palabra nada porque no la tienen dentro de su vocabulario. Entonces muestran cómo este caos, este vacío, esta desorden de todo comienza a crearse en armonía. El Espíritu atraviesa todo este caos, todo este desorden y comienza a haber armonía y orden dentro de las cosas. Así comienza la creación. Dijo Dios, exista la luz. Y la luz existió. Dijo Dios. Lo veíamos en los capítulos de la introducción. La palabra de Dios es creadora. Dios dice y las cosas son, existen. Cada vez que Dios pronuncia su palabra, esa palabra toma una entidad. Exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Esta palabra creadora acontece en la historia y da lugar a lo que habla, a lo que dice, a lo que expresa. Y después Dios contempla lo que ha dicho, lo que ha creado. Vio Dios que la luz era buena. En la contemplación de su creación es donde evalúa la bondad de aquello que ha creado. Dios todo lo crea bueno, porque Él es la bondad infinita. Y todo lo que sale de su boca es bueno, es creado bueno. Pero es Él al que le compete decir si las cosas son buenas, porque Él es el creador. Nosotros solo reconocemos la bondad de las cosas tal como han sido creadas por Dios. Esto es algo que a día de hoy nos pasa muchas veces, nos confundimos, ¿no? Parece que es al hombre al que le compete decir si esto es así o no es así. No, la realidad es así. Y nosotros debemos reconocer tal como es la realidad. El cielo es azul y hoy parece que discutimos y podemos votar si el cielo es verde o el cielo es rojo, si la vida es a partir de 2 meses o a partir de 4 meses de un feto, ¿no? Este es el problema que percibimos hoy en día y que vemos con claridad y que en estos textos se nos muestra, ¿no? La realidad es creada por Dios y el hombre es quien la reconoce. Vemos una estructura semítica, típica semítica. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. ¿Por qué pasa una tarde primero y luego pasa una mañana? Porque esta es la estructura de los días judíos. Los días empiezan cuando el sol se oculta. Los días empiezan por la tarde y concluyen a la mañana del siguiente. Por eso siempre Génesis nos repetirá de esta manera. Y además incidirá en que con la creación comienza el tiempo. Y dijo Dios, exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo.
pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Aguas de aguas, ¿qué quiere decir? Otra vez vemos aquí el autor humano, la mano del autor humano y la cultura en la que vive. Es un claro estructura y un concepto mental semítico. Aguas de aguas, las aguas del mar, las aguas de la lluvia. Y en medio de esas dos aguas, Dios crea el firmamento, crea el cielo. Y fijaros, a diferencia de todos los demás relatos, en este primer relato, el texto va a estar constantemente señalándonos que todas estas realidades son creadas. El cielo ha sido creada, la tierra ha sido creada, todo ha sido creado por Dios. Ninguna de estas realidades es Dios. Todos los demás relatos que tenemos de la creación, incluso en la conciencia de tantas religiones politeístas ocurre lo mismo, estos elementos naturales son divinos. ¿Por qué? Porque realmente yo cuando contemplo el mar me quedo maravillada y pienso, Dios mío, qué grandeza, ¿no? ¿Cómo puede existir algo así? El hombre no ha podido hacer algo así. Hay algo dentro del mar y de toda su forma, su estructura, que llama poderosamente mi atención, porque todas las criaturas, como diría San Agustín, hablan de Dios, ¿no? Toda la creación va a hablar de Dios, porque toda ha sido creada por su mano, pero ninguna es Dios. El problema es que para poder conocerlo, tengo que tener en cuenta el dato revelado. Este es el problema de la idolatría y del politeísmo, que se quedan simplemente en la revelación natural, el encontrar la grandeza de todas las cosas, la divinidad, la mano divina en cada una de las cosas, y las adoran pensando que son Dios. El relato del Génesis me va a mostrar constantemente que ninguna de estas es Dios. Esa es una de las grandes diferencias, es lo que más diferencia el relato del Génesis de todo lo demás. Versículo 9. Dijo Dios, júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la masa de aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla, y de árboles frutales que den frutos según su especie, y que lleven semilla sobre la tierra. Nos fijamos, dos elementos importantes. La tierra, la madre tierra que dirán tantas culturas y que adorarán tantos, ¿no? Y que darán culto a la madre tierra para que nos dé frutos, para que nos dé semientes. Pues esa madre tierra es una criatura sin más vida que la que Dios le ha dado y sin más poder de dar vida que el que Dios le da cada día. El agua exactamente igual, el mar, ¿no? ¿Cuántos adoran el mar, ¿no? Cuánto ante ver la fuerza del mar y el poder del mar uno queda fascinado. Pues el mar también es una criatura de Dios y está en la mano de Dios. Esta tierra y este mar van a tener algo muy importante, que es, Santo Tomás de Aquino hablará de las causas segundas, es decir, van a tener la potestad de generar vida en sí misma, que engendre semilla. La semilla es vida, será vida. Dios no tiene que estar creando constantemente, sino que tanto la tierra como todo lo creado podrá dar vida, porque Dios le ha dado este poder. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Y para no perdernos necesitamos ver esta estructura, porque este relato tiene una estructura muy clara. Tiene una separación, hay 3 días en los que Dios separa las cosas y 3 días en los que Dios ornamenta lo que ha separado, decora lo que ha separado. Es como nosotros en nuestras casas, ¿no? Separamos, esta es una habitación, otro salón, y después decoramos. Pues es lo mismo, es la misma estructura. ¿Qué es lo que hace Dios el primer día? Separa la luz de las tinieblas. Y el día que tenemos en paralelo, que es el cuarto, decora este espacio con el sol, la luna y las estrellas. El segundo día separa las aguas superiores de las inferiores, es decir, el cielo, el firmamento. ¿Y qué hace con el cielo? Pues lo decora con aves en el cielo y en el agua animales marinos. Tercer día, separa este agua, este mar, de la tierra seca. ¿Y qué hace?
decora con bestias, animales y el hombre. Es esta clara estructura. Veis que los relatos no son relatos que han salido como espontáneos, ¿no? Que decíamos que uno se ha puesto a escribirlos alegremente, sino que hay una clara conciencia de lo que han querido hacer, lo que han querido transmitir y cómo realmente se les ha transmitido. Por lo tanto, 3 días de separación, 3 días de ornamentación. Versículo 14. Dijo Dios: existan lumbreras en el firmamento del cielo, para separar el día de la noche, para separar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo para iluminar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios 2 lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. ¿Qué os llama la atención? ¿Qué os llama la atención? Que en ningún momento habla de sol y luna, sino que habla de lumbreras. Y lo único que dice es la finalidad de estas lumbreras. ¿Cuál es la finalidad de la lumbrera grande? Iluminar la tierra y regir el día. Y la lumbrera menor, regir la noche y las estrellas. Tanto el sol y la luna son los elementos naturales más divinizados dentro de toda cultura, ¿no? El dios sol, la luna, ¿no? Y todos sus poderes. El relato muestra que ni tan siquiera es importante su nombre, que están ahí para regir el día, para regir la noche, para iluminar. ¿Qué es lo que tienen que iluminar? La vida del hombre. Veremos cómo toda esta creación está al servicio del hombre. El sol existe para que tú y yo podamos vivir. La luna existe para que tú y yo podamos vivir. Pasó una mañana, el día cuarto. El día cuarto, Dios ya está decorando las cosas. Y sigue decorando. Bullan las aguas de seres vivientes y vuelvan los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos, los taninim, que eran monstruos marinos que en aquella época también eran tenidos por divinos. Y por lo tanto los muestra aquí como criaturas que decoran el mar que Dios ha hecho para el hombre. 22. Luego los bendijo Dios diciendo: sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Dios bendice a estas criaturas. Y la bendición de Dios tiene una consecuencia, y es la fecundidad y la multiplicidad. El bendecir de Dios trae vida al mundo, trae vida de nuevo. Y esa es la misión que Dios da a todos estos animales, todas estas especies, que multipliquen la faz de la tierra. Versículo 24, dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. 2 cosas importantes. La primera, produzca la tierra. Veíamos lo que hablábamos antes, ¿no? Que sea la tierra la que genere vida desde sí misma. Y también nos llama la atención cómo repite hasta en 4 veces según sus especies, según sus especies. Toda la creación, todas las plantas, todos los animales han sido creadas según sus especies. Hay una multiplicidad dentro de la creación. Y esto está totalmente en el lado opuesto a la unicidad del hombre. El hombre no va a ser creado según sus especies. Solo va a haber una especie, la especie humana. Y esto va a ser reflejo de la unicidad de Dios. Un Dios que hace a imagen y semejanza a un hombre. Solo va a haber una imagen de Dios en el mundo y va a ser el hombre y no todas las especies. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios había creado era bueno. Dios contempla su creación y se da cuenta que no solo es buena, sino que funciona armónicamente. La creación tiene capacidad de generar vida en sí misma.